Bueno, hasta acá fue lo que puso el profesor. Era poner solamente dos. Yo dije, lo voy a hacer de cuatro. Entonces puse otras cuatro más. Ajá, Esa fue mi lógica. sí. Entonces abajo lo que hice fue que pues que en consola se pudiera ver los vectores. Y acá intenté poner los cuatro desde el 0 al 3. Los puse desde el 1 al 3 porque de esa manera era que lograba que se quedara el principal que ponía, pero de ahí en adelante no, no lo logré. Pensé que tal vez si ponía una variable para cada vector iba a hacer algo. Tampoco lo logré de esa manera, se puede evidenciar. Ajá. Entonces, a la hora de... Listo, acá ya los cuatro me los pone igual. Y si lo muevo, me va a respetar el primero, que es el que, como les dije, que no lo puse cuando cuando vale cero, pues me va a decir eso mismo que fue lo que quedó. Cuando no, pues me sigue mostrando la misma cantidad, pero si lo vuelvo a mover, va a seguir sucediendo lo mismo, no me cambia todos, pero no guarda el anterior. Ujú. Entonces, eso es lo que no sé, no supe cómo hacerlo, teacher. Pues ahí la solución Ujú. es tomar una variable global, que es una variable global, lo que hacíamos en el script. O sea, no Ajá. definir la variable ahí dentro de la función, sino por fuera. Y esa variable va a ser un índice. ¿Qué es el índice? Simplemente es la posición en la cual yo deseo almacenar la información. Entonces, eh, crea esa variable por fuera de esa función. Acá. Y puede ser, no, al principio mejor, al puro principio del script. Ahí arribita del mapa, por ejemplo. Acá. En la línea 21. Acá. Exactamente. Ok. Para cuando lo terminase, Ulises no había vuelto, ella aceptaría casarse de nuevo. ¿Qué variable? Pero La cuando todos dormían, la de dama destendía vector, el ¿sí? lecho para volver a Sí, empezar al otro día y no, O que sea, todos esta pensaran que que no tengo había acá. pasado nada. ¿Esta se índice. va? Esa, sí, déjala ahí, ahí está bien, ahí no hay lío. Pero ahora necesitamos otra que me va a decir en qué posición almacenar la información. Ok. Y ahí que iría, profe. ¿En qué posición desea guardar inicialmente? En la cero. Exacto, entonces ahí sería igual a cero, Ok. el punto y coma. Listo, ¿y ahora qué cree que tiene que hacer con esa variable? ¿O qué tiene que hacer con esa variable? Em, Digamos que son las primeras coordenadas que va a guardar. Ponerla acá, ¿no? Que la variable índice, Sí, cuando es igual a cero, va a mostrar las coordenadas. sí, las va a guardar. ¿Vector? ¿En qué posición? O sea, ya no va ni 3 ni 2 ni nada de eso, sino que valor va ahí. Ahí. No, Entonces va a ir ahí, la ¿o no? variable que acabo de crear. Índice. Exacto. Ok. Listo, digamos que guardó una sola vez, que es en la posición cero, ¿cierto? Puede borrar las otras dos si quiere. Bueno. Después de que guarda en la posición cero, ¿qué tendría que hacer?
guardar en las otras posiciones. Exacto. ¿Y cómo hace eso? Según yo se pondrían acá, ¿no? No. ¿Qué ¿No? tiene que hacer con el índice? Rayos. Esa ya está bien ahí. Pero abajo, ¿qué tendría que hacer con el índice después de guardar? Es igual que cuando usted escribe en el cuaderno. Si llena una hoja, ¿qué tiene que hacer para seguir escribiendo? Pasar a la otra. Exacto. ¿Y cómo pasa a la otra hoja? ¿Usted qué cree? Poniéndole un más. O sea, no sé, me atrevo a decir. Pero la verdad no sé. Sí, algo Le- así. ¿A quién le pone más? Al índice. Pero entonces ya sería en otra línea, ¿cierto? Ajá. Entonces, abajo en la línea 66, índice igual a qué. ¿A más coordenadas? No, índice está en 0, ¿cierto? Sí, ¿Qué valor le quiere poner? el 1. Exacto. Entonces, Índice igual a simplemente 1. esa sería una, pero no sirve porque si no, otra vez, solo le guardan Ajá. dos posiciones. Entonces Sí. sería índice, No, señora, otra vez, tenemos un hueco de 1 hora. Volvemos a tener que clases. índice está Índice más 1. exactamente. Ah, caray. Ok. Y punto y coma. ¿Y de ahí tendría que volver a poner el vector o...? Entonces yo imprimiría el vector después de haberlo guardado. O sea, esa línea 64 iría en la línea 68 para verificar que se está guardando, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, probemos a ver qué pasa. Ok, ya lo dejó solo en el 1. Y ahora, Ah, caray. hágalo otra vez. Ah, caray. Y ya, esa era la idea. Comprendo. No lo puedo creer. Entonces ahí se Wow. hace automáticamente. Sí, sí, señor, ya. Wow. Estoy en shock, profe. Ok. Bien, profe. Y pues lo de la tabla, sí no sé. O sea, con lo de la tabla me embolaté porque como lo quise hacer igual que como lo habíamos trabajado las otras veces, me embolaté cuando vi que esas otras tablas traían IDs. Entonces, y yo como de, bueno, pero si quiero que me muestre la información que va a quedar acá, ¿qué ID le voy a sacar de acá? Entonces, por eso me embolaté y justo en el momento en cuando lo escribí, profe. Mm, Entonces para la tabla, yo veo que puede hacer lo mismo. Usted va almacenando en el vector y si quiere que ahí en la misma función o con otro botón, como prefiere usted, como se le haga más fácil. Que sea la creación de la tabla ahí desde JavaScript o que almacene los datos en la tabla que ya está creada. Que cómo lo puede hacer, no lo van a hacer linealmente, sino lo pueden hacer con un for. Ah, ok. Entonces, ¿cómo procedo? Acá dentro de este, antes de cerrar el script. Yo creo que lo ya hizo la tabla. No. Bueno, la tenía, pero pues el día de ayer borré todo cuando el profesor dijo que nos iba a explicar. Pues tanto como hacerlo, no, sino solo indicios. Sí, sí. Y si se acuerda que ustedes podían modificar
el código interno de la tabla con el JavaScript, con la función que decía inner HTML. La verdad no lo recuerdo, teacher. Pero eso lo hicieron en algún momento. Sí, o sea, sí me suena, pero no lo recuerdo. Mejor dicho, toca que busquen ese código, porque ahí ya hicieron la parte más difícil, por decirlo de alguna manera. Ahí ya solo tienen que leer la posición 0, la 1, la 2, la 3 hasta la 9 y guardar esos valores en la tabla. No hay nada más lo que tienen que hacer. Ah, ok, ok. Entonces ya lo único que me haría falta para poderle sustentar bien es terminar la tabla. Exacto. Ah, ok, teacher, gracias. Listo. Y entonces ahora sí, ¿quién más tiene dudas? Yo, profe, pues no sé. Pues comparta pantalla a ver qué ve. Pues, profe, yo ya iba haciendo como con lo que estoy explicando el vector y creo que ya me quedó bien, que era lo ¿Sí? único que me faltaba. Pero pues igual se lo voy a sustentar a ver si me falta algo. Entonces, Ah, verdad profe, que toca dar permisos. eso le iba a decir. Ah, Ariano. Ya, ahora sí. Profe, mire, entonces aquí está la página como tal. Sí. Entonces, la tabla se supone que ya. Quería poner entonces acá y le doy a obtener y ya. La tabla lo bota, no sé si es así, pero Pero eso es entonces, solo una coordenada, la idea es que sean todas. Al menos hasta 10 coordenadas. o sea, Ah, venga, baje. Baje. Ah, es sí, que profe, está mire. almacenándolos ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, ya. Y entonces ahí los va almacenando. Y así sucesivamente hasta los datos que quiera. Ajá. Y acá lo del vector que era que ya leí muchas veces. Entonces ahí pues, lo del vector que se supone que es así, sí, cierto. Entonces, pues ¿De volvemos acuerdo a... con todas las coordenadas? Sí. Sí, profe. Ah, listo. Sí, eso es. Entonces sí, ya, así está bien. Sí, eso es. Listo. Pues en el team yo subí sin el vector porque pues el vector sí no me había quedado claro, pero no sé si habrá la necesidad de volverlo a subir. No, no, no. ¿Para qué? Ahí ya lo vimos funcionando. Listo. Gracias. Listo. ¿Quién más tiene dudas? Karen Tatiana, que me estaba preguntando ayer, ¿ya le quedó claro? Pues sí, profe, lo de la tabla más o menos, la verdad no muy claro, pero lo de los vectores sí. Ah, bueno, listo. Lo de la tabla sí es lo que ya habían hecho. Ya teniendo el vector, ya pueden leer la información fácilmente. Perdón.
Listo. Creo que no hay más inquietudes. Entonces, el día de hoy ya practicamos creo que mucho la parte del HTML. El día de hoy vamos a ver otro lenguaje de programación. ¿Cuál hemos visto? Hasta el momento hemos visto JavaScript, que JavaScript se utiliza en la misma página web. Ahora vamos a ver lenguaje para servidor. Entonces ya escribimos cómo funciona esto. Listo, entonces normalmente nosotros tenemos por acá nuestro explorador web. Y en el explorador web tenemos una página de HTML, ¿cierto? Y dentro de esa página de HTML también podemos incluir bloques de JavaScript, ¿cierto? Entonces todo este código se ejecuta ¿en dónde? En la máquina local. O sea, en todo este explorador web, ahí es donde se ejecuta. Pero resulta que hay otro tipo de lenguaje que me permite interactuar con un servidor. Por acá podemos tener un servidor. Que es, por ejemplo, donde hemos estado almacenando las páginas web. Y que el código se ejecute acá dentro de ese servidor. ¿Qué lenguaje podemos utilizar para eso? Para eso podemos utilizar PHP.
¿Listo? Que es lo que vamos a utilizar hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hacer dos cosas. Número uno, utilizar PHP, claro que sí. Y número dos, esa información que hemos estado almacenando en formularios y que hemos estado visualizando en tablas, ya no lo vamos a visualizar en tablas, sino que lo vamos a almacenar en una base de datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto. Y dentro del servidor, esto no está conectado. PHP y una base de datos que se llama MySQL. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí, a través de un formulario y el método get o el método post, enviamos la información, que eso lo hicimos en algún momento. Listo, entonces, ¿cómo funciona? Entonces, ¿cómo hacemos para verificar cuál es la sintaxis? Lo mismo. Simplemente es PHP W3 schools. Por acá. Por acá. Entonces vayamos de una vez a la parte de los formularios, que es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? ¿Qué es lo chévere de PHP? Si ustedes se dan cuenta, PHP no hay nada de PHP. Aquí sí hay un PHP. Lo chévere de PHP es que nosotros podemos mezclar HTML con ese lenguaje de programación que es PHP. Esto es HTML, HTML empieza un poquito de código de PHP, acá termina, vuelve a empezar HTML y luego vuelve con PHP. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo creamos en nuestro servidor? Por acá. Digamos que creamos una nueva carpeta. .php. Guardar. Y vamos a crear un formulario. ¿Listo? Ese sí puede ir en HTML. No sé. HTML.
nuestro encabezado. Título de la página. Y ahora el cuerpo, ¿cierto? Entonces, dentro del cuerpo vamos a crear nuestro formulario. Get. Digamos un nombre y un apellido. Nombre y un apellido. Entonces el nombre sería formulario, nombre, digamos, y el ID, lo mismo. Nombre. Pero así. Formulario apellido y formulario apellido. Y nos hace falta el botoncito de enviar, ¿cierto? O un botón cualquiera. O mejor el otro, ¿cierto? Con botón. O sea, así tan. ¿Cómo era que hacíamos eso? Esto, ¿cierto? Que podíamos cargar distintas páginas. Así, entonces sí lleva el tipo. Digamos,
y el form action. Entonces lo vamos a llamar php00, ¿cierto? Que fue el archivo que acabamos de crear, .php. Listo. Entonces utilizamos el método get, recordemos. Y mis nombres en el formulario es formulario nombre y formulario apellido. Entonces abramos acá el PHP y ordenémoslo un poquito. Entonces eso es HTML, esto es PHP, eso es un salto de línea, HTML, PHP y listo. Entonces para eso es esa parte que dice el método. Ahí decía get, yo lo configuré con get, entonces acá también va con get. ¿Listo? Y aquí también. Listo. Entonces aquí va el nombre que pusimos en el formulario de HTML, fnombre, y por aquí iría f apellido que le puse yo. Y aquí sería digamos nombre, los puntos, puntos. Para PHP yo prefiero que quede esto ordenado, igual que hacíamos en HTML, que hagamos una lectura clara del código. Este hecho de acá simplemente es como ese console.log que nosotros utilizamos ¿en qué? En JavaScript, solo que esto sí lo imprime en la página web. ¿Listo? Veamos qué hace este código entonces. Lo primero que se carga es el HTML. Paso. Que no carga. Así, pues entonces desde acá. Que esos problemas acá con el internet. ¿Cuántos abrió?
Tampoco. ¿Y ahora por qué no carga esa página? Así lo resolvió. Tampoco. Ah, voy a abrir otra cuenta de las que ya tengo. Bueno, abramos la otra cuenta acá en el Chrome, que se parece que no va a funcionar. La cuenta no sirve ya. Esta sí.
Ya entendí por qué no me funcionaba este. Que aquí hay unas configuraciones todas raras. Ay, eso se demora ahora. ¿Qué hacemos? ¿Será que cerrando sesión? Pero si ya le quité eso, por Dios. Dios mío, entonces voy a intentar con otra cuenta. Bueno, ¿para qué se tiene que funcionar?
Dios mío, por fin. Entonces ahí ya tenemos nuestro formulario normal, lo que siempre hemos hecho. Las otras cuentas como que no me sirven muy bien. Un formulario que cuando yo haga clic en el botón va a cargar este archivo de acá. Entonces, ¿qué pasa con este archivo en PHP? Lo que les mencioné anteriormente, todo este código que está acá se ejecuta dentro del servidor. Entonces va a leer las variables del formulario y las va a imprimir en la nueva pantalla que cargue. Le digo enviar. Nombre, pues nada. Y su apellido, pues nada, porque no llene nada, ¿cierto? Ahora sí escribamos algo. Busque Helbert. Y le decimos enviar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas variables vienen acá en la URL. El fno y fap, ¿cierto? Que fueron los que leí acá. ¿Qué otra forma hay de hacerlo? Que me parece como más clara de utilizar. Acá en PHP las variables se utilizan con signo pesos y digamos una variable que se llame nombre. Le podemos decir igual a esto de acá. Y después simplemente imprimir pesos nombre. También se puede hacer de este modo. Y pues para acá la misma historia, apellido. Entonces digamos una variable apellido. Y aquí vamos a imprimir entonces el apellido. Causa el mismo efecto. Si yo hago clic, exactamente la misma historia. ¿Listo? Eso para leer las variables de los formularios. Ahora, ¿cómo hago para almacenar en bases de datos? Para almacenar en bases de datos, acá en el panel principal de su cuenta, van a ir obviamente a la parte que dice bases de datos. Administrador de archivos, WordPress, herramientas, administrador de bases de datos. Y creamos una base de datos. Entonces, no sé. Información SIG1. Nombre del usuario. Digamos que este es mi nombre de usuario. Y la contraseña. Acá es importante que guarden esa contraseña porque no vuelve a aparecer nunca más. Y si no la guardan, pues tienen que restablecerla. ¿Listo?
Estos todavía no los voy a guardar porque el programa me los cambia automáticamente. Le voy a decir crear. Y listo. Creando base de datos. Esperemos un ratico. Listo. Entonces ahora sí me quedó el nombre de la base de datos. Base de datos, los puntos. Usuario. Y el host siempre va a ser localhost. Entonces, ¿qué puedo hacer en esta base de datos? Vengo acá, la gestiono. Por acá en SQL, pero antes de ir a SQL debo hacer clic aquí en esta base de datos. ¿Listo? Si no, no les funciona. Cuando hago clic, acá arriba ya me dice que estoy trabajando sobre esa base de datos. En esta primera clase asumamos que esa base de datos es como si fuera una serie de tablas donde yo puedo guardar información. ¿Listo? Algo así como Excel. Solo que en la próxima clase pues ya veremos que esto es mucho más robusto para almacenar información porque lo hace de forma ordenada. Listo. Entonces, acá en la base de datos utilizamos un lenguaje que es SQL. Sequence Query Language. Eso significa. La misma historia de todo. ¿Cómo se utiliza SQL? También está en esta página. ¿Por dónde empezamos? Por crear tablas. La base de datos no, porque esa ya está creada. Vamos a crear la tabla y acá nos dice la sintaxis. Simplemente es decir, crear tabla, el nombre de la tabla y luego cada una de las columnas. Columna 1, por ejemplo, el nombre y el tipo de datos. ¿Qué tipos de datos pueden haber? Entonces está texto, está fecha, está entero, está flotante, que es para punto decimal. Y ya, esos básicamente son los que vamos a utilizar. Digamos esto y lo ponemos acá. Listo. Entonces digamos que vamos a crear ese formulario para guardar la información, nombre y apellido, ¿cierto? Entonces una columna será nombre, ¿qué tipo de dato? Eso va a ser de tipo texto. Entonces para que sea tipo texto sería varchar y 255, la cantidad de letras que vayamos a incluir ahí. Generalmente se utiliza el 255, ¿listo? ¿Qué otra cosa? Nombre, apellido,
Y la misma historia. Y por acá agreguémosle la edad para poner otro tipo de dato. Entonces la edad es de tipo entero. Listo. Hacemos clic acá para que no se me cierre la consulta y le doy en continuar. Listo, entonces ya me creó una tabla con ese nombre y aquí me apareció. Ah, juepucha. La tengo que borrar porque me quedó con el nombre table name. Yo no quiero eso. Yo quiero que se llame usuario o algo así. Si yo me equivoco en la creación de una tabla, simplemente es drop table. Lo selecciono. Ay, se puede solo con la selección. ¿Borrar? Sí. No, tiene que ser todo en minúscula. Listo, ya la borré. Y ya le voy a embarrar otra vez. Esta tabla no la voy a llamar así, sino la voy a llamar usuario. Listo, ya está un usuario, ¿cierto? Entonces modifiquemos este formulario para guardar la edad también. Verificamos que esto lea bien. Y ahí está, normal. Pero entonces, ese código PHP no me sirve para almacenar en la base de datos. ¿Cómo almaceno yo información en la base de datos? Para almacenar información en la base de datos es la misma historia. Es con SQL. Insert, into, usuario, entre paréntesis las columnas, ¿cierto? Nombre, coma, apellido, coma, edad, valores, entre paréntesis, el nombre, va entre comillas sencilla porque es texto, el apellido también va entre comillas sencilla porque es texto,
La edad va asignada. Si quieren, deberían ir copiando eso por acá. Le damos continuar. Y ahí me insertan la información. Si yo quiero revisar la información que acabé de insertar, utilizo el comando select asterisco from y el nombre de la tabla. Y ahí está. ¿Listo? Entonces lo mismo vamos a hacer en PHP. ¿Cómo hacemos para revisar en PHP cómo se guarda información? Acá está. ¿Cómo gestionar las bases de datos de MySQL? MySQL, insertar datos. Tan. Y esto sería otro insert. Insert into el nombre de la tabla, las columnas y los valores. Entonces vamos a tomar este código ejemplo. Uy, muy madre. Y vamos a crear un archivo PHP para guardar. Base de datos, insertar, PHP, crear. Guardar. Pero entonces acaban los datos de nuestro propio servidor. El nombre del servidor es localhost, sí es localhost. Nombre de usuario que nos dijeron. Este es mi nombre de usuario. La contraseña. Y el nombre de la base de datos, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué insert vamos a utilizar? El que habíamos hecho de prueba, ¿cierto? En una primera instancia para corroborar que sí funcione. ¿Listo? Démosle acá el valor. Listo. ¿Qué más tenemos que hacer? Un botón que venga y me llame este archivo PHP dentro del servidor, ¿cierto? Entonces lo vamos a agregar dentro del formulario. ¿Sí se llamaba así? Sí. Insert 00 y este sería guardar. Y arreglemos esto porque esto se ve muy feo. Salto de línea y salto de línea. Otro salto de línea. Guardar.
Nombre, apellido, edad, enviar usuario, ya sabemos qué hace. Solo repetir lo del formulario. Y en guardar usuario, veamos qué hace. Dice, un nuevo registro se ha agregado correctamente. Si revisamos la base de datos desde acá, si reviso la base de datos, ahí está la información, ¿cierto? Normal. Ahora, tengamos en cuenta los datos del formulario. ¿Cómo sería eso? Formulario no hay que hacerle nada, todo hay que hacerlo acá en el PHP. Perdón, en este PHP que es donde se guarda en la base de datos. Pero para eso vamos a tomar este ejemplo, ¿cierto? Y vamos a leer todo antes de ejecutar la sentencia SQL. Entonces el nombre, el apellido y la edad. Nombre. Hecho nombre, si lo quieren repetir, pues bien. Y aquí sería el apellido. Apellido. La edad, que yo lo llamé así. Y la edad. Ahora, ¿cómo lo introducimos en ese SQL? Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, empiezo con comillas dobles. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté en comillas dobles es texto. Esto también es como si fuera texto. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Y ahí seguiría funcionando. Cierro comillas, pongo un punto y vuelvo a abrir comillas. Este punto es como si fuera el más en JavaScript. Así puedo sumar cadenas de caracteres. Listo. Entonces, también puedo poner un punto y volver a abrir una cadena de texto. Abro comilla doble y cierro comilla doble. Listo. Esto de acá va a ser una variable que es nombre. Tan. Abro comillas. Entonces acá cierro comillas, pongo un punto y vuelvo a abrir comillas. La misma historia. Cierro comillas, abro comillas y acá en la mitad pongo un punto. Entonces esto que dice amarillo
ya no va a ser amarillo, sino que va a ser el apellido. Y ahora hagamos lo mismo para la edad. Para la edad, poner un punto. No, vamos ahí. Apellido. Abro comillas, cierro comillas, punto, abro comillas. Y acá, punto, abro comillas. Y aquí me faltó cerrar estas comillas. ¿Listo? ¿Por qué hago eso? Para que no se confundan. Este 16 lo voy a reemplazar por la variable. ¿Cuál variable? Edad. Voy a guardar. Listo, ahí ya me queda. Si dudan de cómo les quedó esa variable SQL, simplemente la imprimen en pantalla para saber si quedó bien o quedó mal. Guardar. Y revisemos a ver si queda con los datos del formulario que nosotros creamos. Démosle guardar. Ahí me salió. Insert, into, usuario, nombre, apellido, edad, valores, Pepe Pérez 14. Y ahí dice que se guardó correctamente. Si reviso en la base de datos y lo ejecuto, ¿qué va a pasar? Que guardé a Pepe Pérez con una edad de 14 años. Listo, así de sencillo nosotros guardamos información dentro de una base de datos con PHP. ¿Cuál es la tarea entonces? Ese mapita que ustedes pusieron, le van a agregar un nombre, un apellido, una edad, y aparte de eso van a guardar esas coordenadas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿O cómo lo haría yo? La forma más fácil es utilizar una mezcla entre PHP y JavaScript. Ustedes ya vieron que podemos almacenar la información del formulario, ¿cierto? Entonces ustedes por acá ya tienen su mapa. Por acá van a agregar nombre, apellido y edad. ¿Listo? Y el botoncito de guardar. Aunque haría falta otro botón que sería el de obtener las coordenadas. Y por acá uno que sea guardar. ¿Qué va a pasar cuando ustedes hagan clic en obtener coordenadas? Van a actualizar la función
o van a actualizar más bien el valor de estas coordenadas, latitud y longitud. Eso es lo que van a hacer. Latitud y longitud. Para eso me va a servir este botón de coordenadas. Y cuando yo le diga clic en guardar, va a enviar todo este formulario: nombre, apellido, edad, latitud y longitud, y lo van a almacenar en la base de datos. Esa es toda la tarea. ¿Tienen alguna inquietud de la tarea que tienen que hacer? Creo que no, entonces la voy a asignar. Listo, muchachos, eso es todo. Ahí estoy pendiente. Cualquier inquietud, nos vemos la próxima clase. Bueno. Bueno, profe, gracias. Bueno, chao. Gracias, profe, hasta luego. ¿Y dónde está? Grabación, detener.